Nunca me consideré una persona especialmente religiosa, aunque crecí en una familia católica. Siempre fui más del tipo que va a misa porque es lo que toca, pero sin realmente entender el significado de lo que estaba haciendo. Durante esa época, mi vida estaba bastante fuera de control. Tenía problemas de salud graves, mi matrimonio se estaba derrumbando y me sentía más perdido que nunca. Estaba en el hospital, diagnosticado con una enfermedad terminal, y los médicos me dijeron que ya no había mucho que pudieran hacer. Había llegado a la conclusión de que mi tiempo en este mundo se estaba agotando. Lo que no sabía es que esa sería la última vez que sentía miedo. Lo extraño comenzó después de que los médicos me informaran que ya no había esperanza. Estaba acostado en la cama del hospital, luchando contra el dolor que recorría todo mi cuerpo. La sensación era insoportable, como si mi ser entero se estuviera quebrando lentamente. En medio de ese tormento, algo sucedió. De repente, el dolor desapareció. No sé si fue la fatiga o algún tipo de desmayo, pero lo que sentí fue como si me estuviera separando de mi propio cuerpo. Pude ver mi figura tendida allí, sin ninguna sensación de malestar, sin sufrimiento. Fue como si mi alma hubiera flotado fuera de mí, observando la escena desde una distancia. No entendía qué ocurría, pero la paz que sentí en ese momento era indescriptible. No sé cuánto tiempo pasó, pero la sensación de estar suspendido fuera de mi cuerpo no desaparecía. Era extraño, pero en lugar de sentir miedo, una calma profunda se apoderó de mí. En ese instante, una figura apareció frente a mí. Al principio no podía verla claramente, pero lo sentí. Era como si una luz cegadora me rodeara. Poco a poco, la figura fue tomando forma y lo que vi me dejó sin aliento. Frente a mí estaba Jesús, tal y como lo había visto en los cuadros, pero con una presencia mucho más real, más viva. Sus ojos, llenos de compasión, parecían atravesarme, como si pudiera ver todo mi ser, mis pensamientos más íntimos. «No tengas miedo», me dijo con una voz suave, pero llena de autoridad. No lo entendí en ese momento, pero esas palabras se grabaron en mi alma. Entonces, algo muy extraño ocurrió. A su alrededor, el espacio cambió. Ya no estaba en la habitación del hospital. Estaba en un lugar completamente diferente, una especie de salón grande, pero sin paredes, como si estuviera flotando en un vacío. En ese lugar, cientos de personas estaban reunidas, pero nadie hablaba, nadie se movía. Todos parecían estar esperándome. Mi mirada se detuvo en una mesa que estaba frente a mí, una mesa que parecía estar cubierta con un mantel blanco brillante. Sobre ella, lo primero que vi fue pan y vino. La escena era familiar, pero diferente al mismo tiempo. Algo en mi interior me decía que estaba viendo la Santa Cena, pero no como la había visto en la iglesia, ni como la había entendido hasta entonces. Sentí una presión en el pecho, como si algo pesado se estuviera acumulando dentro de mí. Jesús no dejó de mirarme, y su mirada parecía profunda, penetrante, como si quisiera que comprendiera algo esencial, algo que hasta ese momento había estado ignorando. Se acercó lentamente a la mesa, y con un gesto que parecía una invitación, me indicó que me acercara también. Al principio no entendí bien qué esperaba de mí, pero mi cuerpo se movió solo, como si una fuerza invisible me empujara hacia ese pan y vino. Cuando me acerqué, vi algo que jamás podría haber anticipado. El pan no era simplemente pan, ni el vino era solo vino. Había algo más en esos elementos, algo sagrado, algo que trascendía cualquier comprensión humana que tuviera. Fue entonces cuando Jesús habló nuevamente, pero esta vez su voz no fue suave, fue urgente, como si quisiera salvarme de algo. «Muchas almas están condenadas», me dijo, mirando fijamente a los ojos. «No entienden el verdadero significado de la Santa Cena. La han distorsionado, la han reducido a un simple ritual. Pero este acto
tiene mucho más poder del que piensan. El pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre. Al tomarlo sin comprender su significado, están alejándose de mí, están alejándose de la salvación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si algo dentro de mí estuviera despertando, algo que había estado dormido durante toda mi vida. Nunca imaginé que una simple ceremonia religiosa pudiera tener tal poder, tal peso. Y sin embargo, lo sentía con una intensidad que no podía ignorar. De repente, algo extraño ocurrió. La multitud que estaba a mi alrededor, que hasta ese momento había permanecido en silencio, comenzó a moverse. Algunos parecían estar en una especie de trance, otros con expresiones de angustia, como si estuvieran buscando algo que nunca encontrarían. Jesús levantó su mano y un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Él señaló hacia el fondo, donde una sombra oscura comenzó a formarse, algo que se movía de manera extraña, como si estuviera entre dos mundos. Vi cómo las personas comenzaban a caminar hacia esa sombra, y con cada paso que daban, sus rostros se tornaban más vacíos, como si una parte de ellas estuviera siendo absorbida. Sentí un nudo en el estómago. Algo dentro de mí me dijo que esas personas no iban a volver. Ellos no comprenden, dijo Jesús con una tristeza palpable en su voz. Ellos participan en la Santa Cena sin saber lo que realmente están haciendo. No entienden que, al no hacerlo correctamente, están condenándose a sí mismos. Sus palabras golpearon mi corazón con la fuerza de una revelación, algo que nunca había considerado. La Santa Cena, algo que había tomado muchas veces en mi vida sin pensar, era mucho más que una tradición religiosa. Era un acto divino, una conexión profunda entre el ser humano y lo sagrado. La ignorancia de este acto, la falta de reverencia, podía tener consecuencias eternas. Mientras veía a esas personas caminar hacia la sombra, una sensación de desesperación me invadió, como si hubiera sido testigo de algo irreversible. En ese momento, algo en mi interior se rompió. El dolor de ver esas almas perdidas, alejándose sin poder hacer nada por ellas, me dejó devastado. No podía dejar de pensar en todas las veces que había tomado la Santa Cena sin comprender su verdadero significado, sin sentir la gravedad de lo que estaba haciendo. Sentí que todo el peso de esa revelación caía sobre mí, como una losa de piedra que me aplastaba. Jesús, al ver mi angustia, me miró con compasión y me dijo: «No todo está perdido. Aún puedes cambiar, puedes corregir tu camino y enseñar a otros a hacerlo bien». Su voz, que antes era llena de autoridad, ahora sonaba reconfortante, como si quisiera darme una segunda oportunidad. Me sentí como si una carga inmensa se hubiera levantado de mis hombros, pero también sentí una responsabilidad que nunca había imaginado. Las palabras de Jesús me calaban hondo. Me estaba mostrando algo que cambiaría mi vida para siempre. Algo que podría salvarme, pero también algo que podría salvar a otros si tenía el coraje de compartirlo. «No olvides nunca lo que has visto aquí», continuó él. «El sacrificio que hago no es solo un acto simbólico, es un acto real, es la única forma de vida. Si no lo entiendes, si no lo haces de la manera correcta, estarás en peligro». En ese instante, el vacío que me rodeaba se llenó de una luz brillante, cegadora, y antes de poder procesarlo todo, sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás, como si estuviera siendo absorbido por la misma luz. De repente, todo se desvaneció. La luz que me rodeaba desapareció, y con ella, la presencia de Jesús. El salón donde nos encontrábamos se deshizo, y en su lugar me encontré nuevamente en mi cama de hospital, con los monitores pitando alrededor y las enfermeras corriendo hacia mí. Sentí un mareo extremo y mi respiración era entrecortada, como si acabara de regresar de un lugar lejano. Los médicos me miraron sorprendidos, pero en medio de todo el caos, una sensación de paz invadió mi cuerpo.
Sabía que había vivido algo que cambiaría el curso de mi vida, aunque no comprendiera del todo el alcance de esa experiencia. Lo que Jesús me mostró seguía resonando en mi mente, y sentí que una parte de mí ya no era la misma. No me tomaron mucho tiempo para recuperarme físicamente, pero lo que ocurrió dentro de mí fue otra historia. Volví a casa, y la rutina de siempre comenzó a envolverme de nuevo, pero de una manera diferente. Cada vez que alguien mencionaba la Santa Cena, sentía una presión en el pecho, como si no pudiera permitir que la gente siguiera cometiendo el mismo error que yo había cometido toda mi vida. Era como si mi alma estuviera gritando, intentando advertir a los demás sobre lo que había presenciado. Pensé en mi familia, en mis amigos, en mi iglesia, y me di cuenta de que miles de personas más estaban tomando la Santa Cena sin comprender su verdadero significado, sin la reverencia que merecía. Esa revelación me aterraba, pero también me impulsaba a actuar. El peso de la revelación que había recibido me seguía acosando día tras día. Sentía la urgencia de compartirlo con alguien, de hacer algo para que las personas entendieran la gravedad de lo que estábamos haciendo, de lo que había estado haciendo yo. Pero, al mismo tiempo, me encontraba con un muro invisible, un miedo profundo a ser juzgado. ¿Quién me creería? ¿Cómo podría transmitir algo tan profundo y tan transformador sin parecer loco? La misma iglesia en la que crecí parecía estar atrapada en una rutina vacía, celebrando la Santa Cena sin comprender su verdadero poder. Vi a tantas personas tomar el pan y el vino sin la mínima conciencia de lo que realmente representaba. Y cada vez que veía esa escena, el dolor volvía a mi pecho, la angustia de saber lo que esas almas estaban ignorando. Empecé a asistir a la misa, pero ya no de la misma manera. Estaba allí, sentado entre los fieles, y sentía que cada momento que pasaba en esa iglesia, sin un entendimiento verdadero, me estaba alejando más de lo que Jesús me había mostrado. Durante la celebración, veía las caras de los demás, todos con un semblante de rutina, como si estuvieran simplemente siguiendo un ritual. Me sentía completamente desconectado de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, como si estuviera viendo todo desde fuera. En mi mente, las palabras de Jesús resonaban constantemente y no podía callarlas. La Santa Cena no era un acto cualquiera, era un sacrificio vivo, una conexión sagrada que debía ser entendida con el corazón y la mente. Pero nadie parecía darse cuenta. Una tarde, no pude más. Durante la misa, justo antes de la consagración, sentí un impulso irresistible. Sin pensarlo, me levanté y caminé hasta el altar, con los ojos fijos en el sacerdote que no entendía lo que estaba ocurriendo. La gente me miraba desconcertada y yo podía sentir las miradas de desaprobación, pero algo dentro de mí me empujaba a actuar. Cuando llegué al altar, me dirigí directamente hacia el cáliz y el pan. «Esto no es solo un ritual», grité con todas mis fuerzas, y la iglesia entera quedó en silencio. «Esto es el cuerpo y la sangre de Cristo, y si no lo entendemos, estamos condenándonos». El sacerdote intentó calmarme, pero yo no pude detenerme. Sentí como si cada palabra saliera de lo más profundo de mi ser, como si algo me estuviera poseyendo y dictando lo que debía decir. Fue un momento de total claridad, como si Jesús mismo me estuviera guiando en ese instante. Vi la confusión en los rostros de los feligreses, pero también vi algo más, una chispa de duda, una semilla de reflexión que quizás, tal vez, podría crecer en ellos. El caos que siguió fue inevitable. La policía tuvo que intervenir y me llevaron fuera de la iglesia. Mis amigos y familiares no entendían lo que había hecho y todos me miraban como si estuviera fuera de control. Pero, a pesar de todo el revuelo, no me sentí culpable. Había hablado lo que Jesús me había mostrado y sabía que no podía guardar esa verdad para mí. Por mucho que me rechazaran, por mucho que me llamaran loco, yo sabía lo que había experimentado.
Sabía lo que había visto, y mi misión era compartirlo, aunque el mundo no estuviera listo para escucharlo. Esa noche, mientras me encontraba en mi casa, mirando las noticias sobre el incidente, algo extraño ocurrió. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «Gracias por hablar, no te olvides de lo que viste». Y luego, la línea se cortó. El mensaje que recibí esa noche me dejó completamente desconcertado. No tenía ni idea de quién lo había enviado, y el hecho de que alguien, aparentemente desconocido, me agradeciera por lo que había hecho me llenó de una mezcla de confusión y alivio. Esa misma noche me acosté sin poder dormir, recordando la sensación de estar suspendido entre dos mundos. El rostro de Jesús seguía frente a mí, como si nunca se hubiera ido, y las palabras que me había dicho no dejaban de repetirse en mi mente. A pesar de la incertidumbre que sentía, algo dentro de mí me decía que lo que había hecho era lo correcto. Sentí como si una carga pesada se hubiera aligerado, como si el peso de la revelación ya no estuviera sobre mis hombros, pero también sentí que mi vida ya no sería la misma. Los días siguientes fueron extraños. Cada vez que iba a misa, sentía que las personas me observaban como a un extraño. Algunos me evitaban, otros me cuestionaban. Pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de personas que, después de lo que había sucedido, comenzaron a hablarme. Muchos, con voces tímidas, me confesaron que algo dentro de ellos se había despertado durante mi intervención. Algunos me preguntaron más sobre lo que había vivido, sobre lo que Jesús me había mostrado. Fue como si un pequeño rayo de luz hubiera tocado sus corazones, despertando una conciencia que hasta ese momento no había estado presente. Eso me hizo sentir que, aunque mi mensaje hubiera sido radical y fuera de lugar, había encontrado un pequeño camino hacia algo mucho más grande. A medida que pasaban las semanas, comencé a notar algo que me sorprendió aún más. Aquellos que se acercaron a mí después de lo que sucedió en la misa, no solo empezaron a escucharme, sino que comenzaron a cuestionar sus propias creencias, su forma de entender la Santa Cena. Algunos comenzaron a asistir a la misa con una nueva perspectiva, más atentos a lo que significaba realmente ese acto. De vez en cuando me encontraba con ellos y la conversación giraba en torno a lo mismo. La necesidad de comprender profundamente lo que se estaba celebrando, no solo hacerlo por tradición. Estaba comenzando a sentir que mi experiencia, tan extraña y aterradora, había dejado una huella, ya no solo en mí, sino en los demás. Las palabras de Jesús seguían vibrando en mi mente. No todo está perdido, y estaba comenzando a comprender el verdadero significado de ese mensaje. Sin embargo, también era consciente de que el tiempo se estaba agotando. Las personas a mi alrededor no tardaron mucho en olvidarse de la revelación que había recibido. Los días se desvanecían en una rutina y la vida volvía a su cauce habitual, pero dentro de mí la urgencia seguía. Sabía que mi misión no había terminado. Jesús me había mostrado algo que muchos ignoraban, y aunque no podía convencer a todos, sentía que debía continuar, de alguna forma, llevando ese mensaje. Cada vez que veía a alguien participar en la Santa Cena, sin conciencia de lo que hacía, el dolor regresaba a mi pecho. Pero en vez de quedarme callado, decidí tomar cartas en el asunto de nuevo. Sabía que no podía callarme, que no podía dejar que esa verdad se perdiera. Con el paso del tiempo, mi vida empezó a transformarse. Dejé de vivir de acuerdo con la rutina que antes consideraba normal. Ya no podía ignorar lo que había aprendido, ni podía seguir participando en las cosas de siempre sin un entendimiento más profundo. La Santa Cena, ese acto tan cotidiano para muchos, se convirtió en una llama ardiendo en mi alma. Sentía la responsabilidad de enseñar lo que había experimentado, de compartir lo que había visto y oído, aunque fuera de una manera pequeña, humilde. No buscaba reconocimiento ni gloria,
solo la esperanza de que otros pudieran encontrar lo mismo que yo había encontrado, una conexión profunda con lo divino, una comprensión verdadera del sacrificio de Jesús. Sabía que no todos iban a entender y que probablemente muchos me seguirían llamando loco, pero también sabía que algunos, quizás pocos, verían la verdad en mis palabras. Fue durante una misa en la que sucedió lo que menos esperaba. Mientras estaba en la fila esperando para recibir la Santa Cena, algo cambió en mí. El sacerdote, que me había observado con desconfianza durante los últimos meses, me miró de una manera diferente. Al llegar a mi turno, él me ofreció el pan y el vino, pero esta vez algo en su mirada me transmitió un entendimiento. No hubo palabras entre nosotros, pero en ese instante sentí que él comprendía lo que había estado tratando de explicar. En sus ojos vi una chispa de revelación, como si en ese momento de alguna manera el mensaje de Jesús hubiera llegado hasta él. Cuando tomé el pan y el vino, no fue solo un ritual, fue un acto sagrado, lleno de significado. Fue un momento de conexión, no solo con Dios, sino con todos aquellos que en su corazón estaban buscando la verdad. Después de esa misa, algo en la comunidad comenzó a cambiar lentamente. Fue sutil al principio, casi imperceptible, pero pude ver cómo las personas comenzaban a reflexionar más sobre lo que significaba realmente participar de la Santa Cena. El sacerdote, que antes me había evitado, comenzó a hablar más sobre el verdadero significado de este acto sagrado en sus homilías. Y aunque no se refería directamente a mi intervención, su mensaje parecía estar alineado con lo que había experimentado. Los miembros de la iglesia empezaron a acercarse más a la mesa del altar con una actitud más reverente, más consciente del sacrificio que allí se representaba. No fue una transformación inmediata, pero se podía ver un cambio en las actitudes, en las conversaciones, en la forma en que se vivía esa tradición. Al principio sentí que mi misión había terminado. Había hablado, había dejado el mensaje, y las semillas de esa verdad parecían haber sido plantadas. Pero en el fondo, sabía que algo más había ocurrido. No era solo un cambio en los demás, sino en mí mismo. Me di cuenta de que, aunque había compartido lo que Jesús me había mostrado, el verdadero cambio no estaba en lo que dije, sino en cómo había empezado a vivir. Mi vida ya no era la misma. La revelación que recibí no solo me había mostrado el significado de la Santa Cena, sino que también había transformado la forma en que veía mi propia fe, mi relación con Dios y con los demás. Ya no podía conformarme con lo superficial, con lo rutinario. Todo lo que hacía, desde las oraciones hasta la manera en que trataba a las personas, estaba impregnado de una nueva comprensión de lo sagrado. A lo largo de los meses siguientes, me di cuenta de algo importante. La revelación que había recibido no solo había sido para mí, sino que era un llamado para toda la iglesia, para todos los que habían perdido el verdadero propósito de la Santa Cena. No era solo una cuestión de rituales correctos o incorrectos, era una cuestión de vivir en plena conciencia de lo que significaba ese sacrificio. Sabía que mi experiencia no había sido un accidente, que había sido algo divino, algo que debía ser compartido. No importaba cuántos me consideraran un loco o un fanático, aquella verdad que había tocado mi alma era más grande que mi propio miedo. Decidí seguir hablando sobre ello, en pequeños círculos, en las reuniones, en las conversaciones cotidianas. No se trataba de imponer nada, sino de despertar algo en los corazones de las personas, de hacer que se preguntaran, ¿estoy realmente entendiendo lo que significa este acto? Una tarde, mientras caminaba por la calle, me encontré con un hombre que había estado en la misa donde me había levantado a hablar. Me reconoció y se acercó a mí. Sin rodeos, me dijo, lo que hiciste, aunque me sorprendió, cambió algo en mí. Empecé a reflexionar sobre mi vida, sobre lo que hacía en la iglesia, sobre el verdadero sentido de la Santa Cena.
Ya no la celebro de la misma manera. Ahora lo hago con un corazón sincero, sabiendo lo que realmente representa. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Esa fue la primera vez que alguien me agradeció por lo que había hecho, por la forma en que había desafiado la rutina. Fue como si todo ese esfuerzo valiera la pena. Su mirada, llena de gratitud, me dio la certeza de que algo había cambiado. Los días pasaron, y aunque no todos compartían la misma visión, me di cuenta de que mi misión estaba lejos de haber terminado. Cada conversación, cada encuentro con alguien que comprendía lo que había experimentado, me daba fuerzas para seguir adelante. A veces me sentía agotado, como si el peso de esa revelación fuera demasiado para cargar, pero en los momentos más oscuros, algo dentro de mí me decía que no debía rendirme. La Santa Cena dejó de ser un simple rito. Para mí, se convirtió en una constante llamada a la reflexión, un recordatorio de lo que realmente significaba el sacrificio de Cristo. Y así, con el tiempo, comencé a ver a mi comunidad cambiar, aunque de manera lenta. Cada vez más personas empezaban a ver la Santa Cena con nuevos ojos, con la conciencia de su verdadera importancia. Hace poco, mientras me encontraba en una misa, algo extraordinario ocurrió. Durante la celebración, mientras tomaba el pan y el vino, sentí una paz profunda, una paz que nunca había experimentado antes. Fue como si todo encajara, como si todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, tuviera un propósito. No fue una revelación nueva, pero fue como una confirmación, un recordatorio de que todo lo que había pasado había sido parte de un plan más grande. Sentí que había cumplido mi misión, que de alguna manera la verdad que Jesús me había mostrado se había esparcido. No en todos, pero en algunos, y eso era suficiente. Gracias por leer mi relato hasta el final. Fue una experiencia que marcó mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. No solo transformó mi visión sobre la Santa Cena, sino también mi relación con mi fe y con los demás. Lo que viví sigue resonando en mí, y a través de este testimonio, mi única intención es que tal vez, por lo menos, una persona se detenga a reflexionar sobre lo que realmente está haciendo cuando participa de este acto tan sagrado. Si esta historia te tocó de alguna forma, me gustaría saber tu opinión. ¿Has tenido alguna experiencia parecida? ¿Qué piensas sobre lo que compartí? Si te ha gustado este relato, te invito a suscribirte al canal para no perderte otros testimonios y experiencias que podrían cambiar tu perspectiva. Déjame un comentario aquí abajo. Me encantaría leerlo y saber qué opinas. Nos vemos en el próximo video.